Espera a escuchar esto. ¿Te imaginas entrar en una mansión abandonada y toparte con un coche deportivo cubierto de polvo, intacto, como si hubiera sido dejado ahí solo para que tú lo encuentres? O tal vez, en medio de una limpieza, te topas con fajos de dinero escondidos en una vieja casa en Canadá. Pero eso no es todo. Un anillo de una famosa escritora, cómics perdidos valorados en millones de dólares y artefactos mayas olvidados en un apartamento de Nueva York. Número 1. Automóvil en una mansión española. No es frecuente que te encuentres con una mansión abandonada en España, pero un youtuber español, conocido como It's Menzo, tuvo la suerte de hacerlo. Este explorador urbano, con una cámara en mano, decidió aventurarse en una misteriosa casa que había quedado completamente vacía. Sin embargo, lo sorprendente no fue solo la mansión en sí, sino lo que encontró en su interior. Entre los elementos más intrigantes que descubrió estaban balas esparcidas por la casa, una caja fuerte vacía y platos aún apilados en la encimera y dentro del lavavajillas. Todo daba la impresión de que los dueños se habían esfumado de un día para otro, dejando rastros de su vida cotidiana. Pero lo que realmente dejó atónito a It's Menzo fue lo que encontró en el garaje. Oculto bajo una capa de polvo, había un coche deportivo que, aunque un poco envejecido por el tiempo, seguía siendo una joya valiosa. Este vehículo, olvidado en el tiempo, tendría un valor considerable si se restaurara. Lo más impactante es que la casa no había sido vandalizada ni ocupada ilegalmente. La naturaleza había reclamado algunos rincones del lugar, pero no había señales de grafitis, basura o daños provocados por intrusos. El acceso a la mansión fue relativamente fácil para el youtuber, quien entró por una puerta abierta en el primer piso. Curiosamente, encontró también las llaves de la casa, lo que le permitió cerrar la puerta tras su exploración, asegurando que no cualquier transeúnte pudiera entrar. It's Menzo mantuvo en secreto la ubicación de la mansión, preservando su misterio y evitando que otros la descubrieran. Este hallazgo de un coche abandonado en una casa vacía resultó ser una de las exploraciones más emocionantes que compartió con sus seguidores, y probablemente uno de los tesoros más insólitos que se puedan encontrar en un lugar así. Número 2. $6,800 en una casa en Canadá. El mundo de la exploración urbana está lleno de sorpresas, pero pocas se comparan con el hallazgo realizado por Freaktography, un explorador urbano canadiense que se encontró con algo fuera de lo común en una casa abandonada. Esta casa, situada en algún lugar de Canadá, había permanecido deshabitada durante años, acumulando polvo y dejando recuerdos familiares en el olvido. Al entrar, Freaktography encontró una casa casi congelada en el tiempo, una cama de hospital, viejas fotografías familiares y objetos personales esparcidos por las habitaciones. Era como si la vida en ese lugar se hubiera detenido abruptamente. Sin embargo, lo más sorprendente ocurrió cuando el explorador entró en una de las habitaciones. Allí, escondida en el armario, encontró una bolsa de plástico. Al abrirla, descubrió fajos de dinero, cuidadosamente enrollados y etiquetados con fechas. Cada fajo contenía billetes de dólares estadounidenses, sumando un total de $6,800. Aunque el hallazgo era impresionante, la ética de los exploradores urbanos le impidió tomar el dinero. Freaktography, fiel a su código de conducta, decidió no alterar ni llevarse nada de la casa. Intrigado por la historia detrás de la casa, decidió investigar más y logró contactar a un miembro de la familia propietaria. El descubrimiento del dinero tomó por sorpresa a los familiares, quienes revelaron que el antiguo dueño había fallecido de cáncer. Desde entonces, la casa había quedado en un limbo, sin que nadie se hiciera cargo de ella. Las diferencias familiares habían causado que la propiedad permaneciera abandonada, dejando en el olvido tanto los objetos personales como el dinero oculto. El encuentro entre el explorador y la familia fue emotivo. Aunque inicialmente los familiares estaban molestos por la intromisión, la situación cambió cuando Freaktography les entregó el dinero encontrado. El gesto fue recibido con gratitud y emoción, y la familia decidió tapiar la casa hasta decidir qué hacer con ella. Número 3. Anillo de Charlotte Bronte. En una tranquila casa del Reino Unido, una mujer se encontraba inmersa en la tarea de limpiar el ático de su suegro fallecido. Como suele suceder en estas situaciones,
El ático era un depósito de recuerdos del pasado, lleno de objetos que probablemente nadie había tocado en años. Entre las cosas que había acumulado con el tiempo, se encontraban juguetes viejos y rotos, adornos navideños descoloridos y electrodomésticos que ya habían perdido su utilidad hace mucho. Sin embargo, mientras apartaba el polvo y trataba de organizar el caos, algo en particular llamó su atención de manera casi inmediata. Oculta entre los demás trastos, una pequeña caja de metal cerrada bajo llave aguardaba a ser descubierta. Naturalmente, la curiosidad se apoderó de ella. Decidida a abrir la caja y desvelar su contenido, la mujer comenzó a revisar todas las llaves que había en la casa, hasta que finalmente encontró la que correspondía al pequeño cerrojo. Una vez abierta, la caja reveló un objeto aparentemente modesto, pero que guardaba un valor increíble. En su interior se encontraba un anillo, pero no era un anillo común y corriente. A primera vista, parecía simple, pero al observarlo más de cerca, algo aún más intrigante salió a la luz. Con la ayuda de una lupa, la mujer descubrió una inscripción en el interior del anillo que llevaba grabado: Bronte, marzo de 1855. El hallazgo no era nada menos que extraordinario. Con esa inscripción, la mujer comenzó a investigar más sobre la procedencia del anillo y pronto descubrió que, increíblemente, pertenecía a Charlotte Brontë, la reconocida novelista británica, autora de Jane Eyre. Pero la historia no terminaba ahí, ya que en el interior del anillo había un compartimento secreto que contenía un mechón de cabello trenzado, algo que era común en la época victoriana. Este tipo de joyería servía como una especie de reliquia sentimental para recordar a los seres queridos que habían fallecido. Número 4. El tesoro oculto de una condesa en Francia. En los valles de la región de Provenza, Francia, una majestuosa mansión de estilo renacentista permanecía en el olvido, oculta por el tiempo y el crecimiento salvaje de los jardines. Esta propiedad, conocida por haber pertenecido a una misteriosa condesa del siglo XIX, había sido cerrada tras su fallecimiento y nunca volvió a abrir sus puertas. Durante más de 100 años, su historia se desvaneció junto con los rumores de una fortuna perdida. Un grupo de exploradores urbanos, intrigados por las leyendas, decidió aventurarse en la vieja mansión. Tras un arduo recorrido por sus pasillos oscuros, finalmente llegaron al desván, donde encontraron una serie de baúles antiguos, cubiertos por polvo y telarañas. La sorpresa no tardó en llegar cuando, al abrir uno de ellos, descubrieron un conjunto de joyas que deslumbraban bajo la tenue luz de las linternas. No se trataba de cualquier colección. Entre los anillos y collares destacaba una impresionante tiara incrustada con diamantes, esmeraldas y rubíes, que, según se dice, fue regalada a la condesa por un noble europeo en agradecimiento por sus servicios diplomáticos secretos. Sin embargo, lo más asombroso no fue la joyería. Al revisar el interior del baúl, los exploradores encontraron un compartimento oculto, y dentro de él una serie de documentos históricos, firmados por líderes revolucionarios de la época, que apuntaban a la participación clandestina de la condesa en asuntos políticos delicados. Número 5. Monedas raras en Pensilvania. Una familia se enfrentaba a una tarea que muchos consideran rutinaria, pero que, sin duda, terminó revelando algo fuera de lo común. Tras la muerte del último propietario, la familia heredó una antigua casa que llevaba más de 20 años vacía, desmoronándose lentamente en el olvido. La casa, aunque en ruinas y aparentemente desprovista de vida, albergaba un tesoro inesperado que cambiaría la percepción de todos sobre el lugar. Como suele suceder en estas situaciones, decidieron llamar a un experto para que evaluara si quedaba algo de valor en el interior de la deteriorada vivienda. Ese experto, un coleccionista de objetos raros llamado Jeff Beidelman, nunca imaginó lo que estaba por descubrir. Desde el momento en que Jeff puso un pie en la casa, quedó claro que el trabajo no sería fácil. Había montones de escombros acumulados durante décadas y polvo por todas partes. Sin embargo, conforme avanzaba en su exploración, las cosas comenzaron a ponerse interesantes. En medio del caos, Jeff tropezó con algo que brillaba con la luz adecuada: una colección de monedas antiguas, algunas de las cuales databan de principios del siglo XIX. Este hallazgo fue, sin duda, una sorpresa para todos. Lo más fascinante de la colección no era solo su antigüedad, sino también su diversidad. Entre las monedas
se encontraban centavos grandes, dólares de plata Morgan y las valiosas monedas Liberty, muchas de las cuales estaban en un estado de conservación sorprendentemente bueno. Pero lo que hizo de este hallazgo algo realmente único fue la forma en que estaban distribuidas las monedas. No estaban simplemente guardadas en una caja o escondidas en algún armario. Algunas estaban colocadas en los lugares más insospechados, como un agujero en la pared, lo que dejaba entrever que el anterior propietario había ocultado su tesoro de manera deliberada. Número 6. Cómic en una casa antigua en Minnesota. En 1913, un contratista de Minnesota llamado David González se embarcó en lo que parecía una aventura relativamente sencilla: la compra y renovación de una casa abandonada. El precio que pagó por la propiedad, $10,100, no era desorbitado considerando el estado deteriorado del lugar. Parecía una inversión lógica, aunque la casa, a primera vista, no ofrecía más que paredes en ruinas y un sinfín de reparaciones por hacer. Sin embargo, lo que David no podía imaginar es que esta adquisición ordinaria le depararía un descubrimiento verdaderamente extraordinario. Como ocurre en muchas casas antiguas, las paredes de esta estaban aisladas con papel periódico, una práctica común en construcciones de la época. Durante las labores de renovación, mientras David retiraba el aislamiento y los escombros acumulados con el paso de los años, algo inusual llamó su atención. Entre las capas de papel, escondido de la vista durante décadas, apareció un cómic en mal estado. Pero no era cualquier cómic. A pesar de estar deteriorado y con la tapa trasera desprendida, lo que tenía en sus manos era nada menos que una copia de Action Comics número 1, la edición que marcó el debut de Superman en el mundo del cómic. El impacto del hallazgo fue inmediato. Aunque la copia no estaba en las mejores condiciones, su valor seguía siendo astronómico. Este cómic, que dio inicio al género de los superhéroes y al legado de uno de los personajes más icónicos de la cultura pop, era una auténtica joya para los coleccionistas. Tras una evaluación profesional, la copia que David había encontrado fue valorada en $175,000, un precio impresionante para lo que inicialmente parecía ser un simple aislante de pared. Pero lo que hace este hallazgo aún más fascinante es que, tan solo un par de años antes, una copia en perfecto estado de este mismo cómic había alcanzado la cifra récord de más de $2 millones en una subasta. Número 7. Artefactos mayas en un apartamento de Manhattan. En el bullicioso corazón de Manhattan, un descubrimiento arqueológico tomó por sorpresa a todos. Un limpiador, encargado de vaciar el apartamento de un fallecido artista abstracto, Clinton Hill, se encontró con algo que nunca esperó encontrar en un lugar así: artefactos mayas antiguos. Hill había sido un coleccionista de arte y objetos únicos, pero estos tesoros precolombinos eran algo totalmente inesperado. En total, se encontraron 60 artefactos, incluidas figurillas y cerámicas, que datan de entre el 300 a.C. y el 500 después de Cristo. El limpiador, Nick DeMola, había almacenado el barril donde se hallaban los artefactos en su propio almacén sin darse cuenta de su valor real. Años después, al redescubrirlo, decidió compartir su hallazgo con el público. Sin embargo, las noticias sobre los artefactos llegaron rápidamente al gobierno de México, que reclamó su devolución al considerar que estos objetos eran parte de su patrimonio cultural. A pesar de la reclamación mexicana, DeMola expresó su deseo de donar los artefactos a varios museos en lugar de enviarlos directamente a México. Este desencuentro llevó a una polémica sobre el destino final de los artefactos, pero una cosa quedó clara: estos objetos antiguos, que habían permanecido en el anonimato durante tanto tiempo, habían reaparecido para contar una historia que conectaba el presente con las civilizaciones antiguas de Mesoamérica. Número 8. Póster de Frankenstein en un cine abandonado en Long Island. En la década de 1970, un hallazgo cinematográfico sorprendió a todos los amantes del cine clásico. Un póster raro y en perfectas condiciones de la icónica película Frankenstein, 1931, fue descubierto en un cine abandonado en Long Island, Nueva York. Este cine había cerrado sus puertas hacía décadas, y el póster permaneció olvidado en la cabina de proyección, acumulando polvo pero sin sufrir daños. Lo que hacía este hallazgo tan especial era la rareza del póster.
que formaba parte de un cartel de 3 hojas, un formato de grandes dimensiones que mide casi 2 metros de alto por más de 1 metro de ancho. Antes de este descubrimiento, los pocos carteles de Frankenstein que existían estaban incompletos o deteriorados, pero este era un ejemplar intacto, lo que lo convertía en una auténtica joya para los coleccionistas de cine. El póster fue puesto a la venta por $225,000 y rápidamente se convirtió en una de las piezas más valiosas del mundo del cine clásico. Para los cinéfilos y coleccionistas, poseer este pedazo de historia cinematográfica sería como tener una puerta directa a la época dorada del cine de terror, cuando Frankenstein aterrorizaba a las audiencias en las salas oscuras de todo el mundo. Número 9. Espadas de la Edad de Bronce en un granero. En un pequeño pueblo de Irlanda, un descubrimiento arqueológico de miles de años de antigüedad había permanecido oculto en un granero familiar durante más de medio siglo. La espada, que databa de la Edad de Bronce, fue encontrada originalmente en 1960 por Ambrose Owens mientras pescaba en el río Arny. Creyendo que era simplemente una reliquia sin valor, Ambrose la guardó en el granero de su familia, donde permaneció olvidada hasta que un proyecto arqueológico en la zona la sacó a la luz. La espada, que había sido rota intencionalmente, era un artefacto ceremonial, típico de los guerreros de la Edad de Bronce. Los arqueólogos creen que fue arrojada deliberadamente al río como una ofrenda, un ritual común en esa época. Lo más sorprendente es que esta espada era solo la segunda de su tipo que se encontraba en Irlanda, lo que la convierte en un hallazgo extremadamente raro e invaluable para la historia de la región. Aunque inicialmente se creía que la espada estaba relacionada con una batalla del siglo XVI, las pruebas revelaron que tenía más de 2.600 años, remontándose a una era mucho más antigua de la historia irlandesa. Este descubrimiento añadió una nueva dimensión al conocimiento de las civilizaciones que habitaron esa zona, y la espada se convirtió en un testimonio silencioso del pasado guerrero de la humanidad. Número 10. Bustos de Sir John Gordon en un cobertizo en Escocia. En un polígono industrial de Escocia, en un cobertizo de jardín polvoriento y olvidado, se descubrió una obra de arte invaluable. Mientras buscaba antiguas túnicas ceremoniales, la concejala Maxine Smith se topó con un busto del siglo XVIII, esculpido por la famosa escultora francesa Edme Bouchardon. El busto representaba a Sir John Gordon, un influyente terrateniente de las tierras altas de Escocia. Lo más impresionante era que esta pieza, olvidada durante décadas, tenía un valor estimado de más de 1.400.000 libras esterlinas. El busto había sido utilizado de manera casi casual, como soporte para mantener la puerta del cobertizo abierta, sin que nadie se diera cuenta de su inmenso valor histórico y artístico. Junto con otros objetos posiblemente valiosos, el busto de Sir John Gordon fue catalogado y asegurado inmediatamente, evitando cualquier posible robo o deterioro. Este hallazgo no solo asombró a los expertos en arte, sino también a la comunidad local, que nunca había imaginado que una obra tan valiosa podría estar escondida en un lugar tan simple como un cobertizo de jardín. El descubrimiento subraya cómo los tesoros más grandes a menudo se encuentran en los lugares más humildes, esperando ser redescubiertos por alguien con un ojo atento. Número 11. Lingotes y monedas de oro en una casa en Normandía. Un hombre francés, tras la muerte de un familiar en Normandía, se dispuso a ordenar la casa que había heredado. Lo que parecía ser una tarea rutinaria de limpiar y organizar, pronto se transformó en el descubrimiento de un increíble tesoro oculto. Mientras movía muebles y objetos acumulados, comenzó a encontrar algo inesperado: pequeñas cajas llenas de monedas de oro. Pero eso no era todo. En otros rincones de la casa, como debajo de la ropa de cama o escondido entre los muebles, había lingotes de oro cuidadosamente guardados. En total, se encontraron más de 220 libras de oro en monedas y lingotes, valoradas en más de $3.700.000. Este tesoro, compuesto por más de 5.000 monedas de oro y 212 lingotes, había permanecido oculto en la casa por años, sin que nadie lo supiera. Las monedas y lingotes estaban tan bien escondidos que incluso un tasador, que había sido contratado anteriormente para valorar los muebles, no se percató de su existencia. El hallazgo, aunque emocionante para el nuevo propietario, no estuvo exento de complicaciones. Las autoridades fiscales comenzaron a investigar
si el tesoro había sido declarado en los impuestos del difunto. Si no lo hubiera sido, el nuevo heredero podría enfrentarse a 3 años de impuestos atrasados y un impuesto de sucesiones del 45% sobre el valor del oro. A pesar de los desafíos legales, este descubrimiento de oro en una casa ordinaria dejó una huella en la historia de las herencias más insólitas y valiosas de Francia. Número 12. Pintura de Giovanni Boldini en un apartamento en Francia. En París, una mujer de 91 años falleció, dejando un legado mucho mayor del que su familia jamás habría imaginado. Cuando los familiares comenzaron a revisar sus pertenencias, descubrieron que la anciana poseía un apartamento de lujo en el corazón de París, el cual había quedado cerrado y abandonado desde antes de la Segunda Guerra Mundial. El apartamento, que estaba perfectamente conservado, parecía un portal a otra época. Los techos altos, los muebles elegantes y las cortinas de terciopelo cubiertas de polvo eran un recordatorio de la opulencia de antaño. Sin embargo, lo más impresionante fue el hallazgo de una pintura original del renombrado artista Giovanni Boldini. La pintura, oculta durante décadas en el apartamento, llevaba una nota escrita a mano por el propio Boldini, lo que aumentaba su valor considerablemente. Inicialmente, la familia fijó un precio de salida de 253.000 libras esterlinas, pero la pintura terminó subastándose por una cifra mucho mayor, entre 1,8 y 2,5 millones de dólares estadounidenses. Este descubrimiento no solo impactó a la familia, sino también al mundo del arte, ya que se trataba de una obra maestra perdida, escondida en un lugar que nadie había visitado en más de 70 años. Número 13. Aston Martin DBS en un granero en Surrey. Un granero abandonado guardaba un secreto que haría vibrar de emoción a cualquier amante de los autos. Durante décadas, un Aston Martin DBS había permanecido oculto en ese lugar, acumulando polvo, pero con su esencia intacta. El auto, que había sido guardado desde 1980, se encontraba en un estado deteriorado, con ventanas rotas y partes oxidadas. Sin embargo, a pesar de su condición, el valor del coche seguía siendo considerable. Chris Rutledge, el socio gerente de una famosa casa de subastas, fue quien descubrió el Aston Martin DBS, aunque estaba en mal estado. Este modelo es uno de los más codiciados por los coleccionistas de autos clásicos. Se estimó que su valor era de alrededor de 40.000 libras esterlinas, pero el costo de restauración podría ser aún mayor, dependiendo de los daños y del cuidado necesario para devolverlo a su antigua gloria. Este hallazgo no solo fue emocionante para los fanáticos de los automóviles, sino que también ofreció la oportunidad de devolver a la vida un vehículo que había estado en el olvido durante años. Con el interés creciente en los autos clásicos, el Aston Martin DBS sería restaurado por un coleccionista apasionado que seguramente lo cuidaría con el esmero que merece. Número 14. Motocicletas británicas raras en un granero en Cornualles, Inglaterra. Se realizó uno de los hallazgos más emocionantes para los amantes de las motocicletas clásicas británicas. 8 motocicletas Bruff Superior, algunas de ellas sin restaurar y en su estado original, fueron descubiertas tras haber estado almacenadas en el granero durante más de 50 años. Las motos, que databan de entre 1926 y 1980, pertenecían a Frank Begg, un coleccionista apasionado que falleció en 2015. Cuando las motos fueron sacadas a la luz, causaron un gran revuelo en el mundo de los coleccionistas. Se trataba de la última colección conocida de motocicletas Bruff sin restaurar, y su rareza las convertía en piezas extremadamente valiosas. En una subasta, las 8 motocicletas alcanzaron un precio récord de 752.625 libras esterlinas, y una de ellas, una superior de 800 centímetros cúbicos de 1932, se vendió por más de 331.000 libras esterlinas, estableciendo un nuevo récord para una motocicleta británica vendida en subasta. Este hallazgo no solo fue significativo por su valor monetario, sino también por la historia que representaba. Las motocicletas Bruff son icónicas en el mundo del motociclismo, y su descubrimiento en un granero polvoriento fue un recordatorio de cómo los tesoros mecánicos pueden sobrevivir al paso del tiempo. Número 15. Cromos deportivos en un almacén en Detroit. En los rincones abandonados de un almacén en Detroit, un grupo de exploradores urbanos
se topó con un hallazgo que haría las delicias de cualquier coleccionista de deportes. Entre las cajas cubiertas de polvo, los exploradores encontraron cientos de cromos deportivos de la famosa marca Topps. Estos cromos, que databan de los años 80 y 90, habían sido almacenados en el almacén antes de que la fábrica cerrara y nunca llegaron a su destino final. El valor de los cromos deportivos puede variar, pero algunos de los más raros y mejor conservados pueden alcanzar precios considerables. Se estimó que la colección encontrada en el almacén podría valer más de $1 millón si se vendiera en su totalidad. Entre los cromos había tarjetas de béisbol de las grandes ligas, NASCAR y hockey, incluidos algunos juegos completos de equipos, como los Tigres de Detroit de 1990. Este hallazgo fue un golpe de suerte para los exploradores, quienes, siguiendo el código de los exploradores urbanos, no tomaron los cromos para sí mismos, sino que documentaron el descubrimiento. El propietario del almacén era el legítimo dueño de las tarjetas, y algunos coleccionistas comenzaron a comprar los cromos, conscientes de que habían sido preservados por décadas en perfectas condiciones.